Qué irreverente es. Sigue siendo irreverente, qué bueno. Qué bueno que no hayan perdido su irreverencia. A quienes Ujú. intenten. Where's the sport in that? La palabra irreverencia, según la RAE, abro comillas, es la falta de respeto o veneración hacia personas, normas, dogmas o instituciones que generalmente se consideran dignos de respeto. Aunque a menudo se asume como una actitud desafiante o de rebeldía, también se interpreta como una forma de honestidad radical y autenticidad, cierro comillas. Proviene del latín irreverentia, formado por el prefijo de negación in y reverencia, que significa reverencia o respeto profundo. En otras palabras, la irreverencia es negarse a hacer reverencia a algo que se considera sagrado, venerable, por supuesto, e incluso admirable. Es decir, es una actitud que solo los más valientes se atreverían a hacer y con una connotación política muy interesante. Si se piensa de esa manera, entonces lo que une a The Voice y a Euphoria es que los dos son, en efecto, bastante irreverentes, por lo menos en su versión inicial. En el caso de la primera serie, su irreverencia es a los superhéroes puros y absolutamente buenos de DC y sobre todo de Marvel Comics, a la política sagrada norteamericana y por supuesto a sus valores patrióticos que los deja ver como una farsa y con los que tanto se relacionan, por un lado los superhéroes y por otro lado las religiones evangélicas actuales. En el otro caso, la serie es irreverente con la romantización de la adolescencia, con los coming of age que retratan a sus personajes como sujetos inocentes que despiertan ante la vida y los adultos como los faros que los guían en ese oscuro camino. Todo lo contrario, en Euphoria los adolescentes son complejos, frágiles, pero agresivos, capaces de la mayor crueldad y terriblemente ansiosos y depresivos, mientras que los adultos son un desastre total. Esa búsqueda de identidad no es un juego inofensivo, sino una exploración salvaje, sin tapujos y sin autocensuras. En eso es en donde mejor sabe moverse la serie, al menos, insisto, en su versión inicial. En ambos casos hago referencia a su versión inicial porque las dos se van desconfigurando. Se olvidan de su irreverencia inicial y profunda y van cediendo a la espectacularización y la estupidización propias de sus géneros principales y de la época en la que viven. La sátira de The Boys se vuelve tonta y vacía, mientras que el coming of age que mezcla lo cómico con el drama ceden ante una narconovela insulsa, innecesariamente violenta y cosificadora de todas sus protagonistas. Pero esto no solo sucede porque sí. Esto sucede por la evidente pérdida de capacidad y profundidad que los guionistas hollywoodenses han desarrollado últimamente, quienes han confundido el otro humor inteligente, violento y de doble sentido estadounidense con un humor meramente escatológico y morboso sin la inteligencia que solía tener, porque sucumben, incluso Euforia también, a su contexto y confunden las exploraciones sexuales de sus protagonistas con la hipersexualización y las exploraciones en el consumo de sustancias psicoactivas con un involucramiento inmoral incoherente, con lo que por varias temporadas también se había logrado con esos personajes. En The Voice, la violencia y la sexualidad no eran gratuitas, sino que reforzaban una idea de una doble moral de la política, que por un lado muestra a los héroes de la patria como sujetos absolutamente puros e intachables, mientras que por otro se notan perversos moral y psicológicamente hablando. Homelander, por ejemplo, era en ese sentido el personaje más interesante, un sujeto construido como espejo de todos los valores del patriotismo blanco americano que en el fondo es un pervertido sexual, un niño pretendiendo ser adulto con un montón de vacíos emocionales que lo vuelven a la vez el hombre más fuerte y frágil del mundo. Pero no es lo único, incluso los protagonistas tienen su parte oscura, sus venganzas y sus intenciones de revancha no son inocentes, sino que también son equivocadas por lo menos en sus formas. Representan el otro lado de la misma moneda, pero lo interesante de estos protagonistas es el hecho de ser demasiado pequeños para enfrentar a un enemigo tan grande. Ahora bien, Hollywood sabe aprovechar la historia de David versus Goliat de la mejor manera posible. Identificarnos con David, mostrarnos a Goliat como imposible de vencer, pero también darle un ingenio a David para que pueda lograr de a poco pequeñas victorias que los espectadores celebramos. En el medio, todo lo que las películas de superhéroes nunca podrían hacer,
Pero los espectadores sí queríamos ver cuerpos desmembrados, mutilaciones, sangre, mucha sangre y cero censura con las palabras y con la desnudez. Todo, insisto, bien justificado dentro de esa irreverencia inteligente. En Euphoria, la primera y segunda temporada se caracterizaron por mostrar unos personajes muy ricos, humanos, complejos, profundos, incluso Cassie y Nathan, que parecían los más vacíos, están llenos de capas de complejidad. Eran productos de su entorno y tenían la capacidad para entender eso. Sufrían dilemas morales muy interesantes con los que cualquier espectador podría empatizar. Rue, por su parte, demostró todo lo que Zendaya podría lograr en términos actorales. Una chica desparpajada, aparentemente muy alegre, pero con una tristeza profunda que de vez en cuando la hundían más en sus problemas y la hacían cometer nuevos errores. Todas las otras subtramas estaban muy bien pensadas, cada personaje mostraba un elemento diferente de la juventud sin romantizarlo, pero también sin satanizar nada. No se trataba de qué era bueno o qué era malo, sino de cómo cada personaje lo vivía y la manera en la que en últimas era comprensible, quizá no justificable, pero sí comprensible. Además, Euphoria deleitaba con los planos, la iluminación muy estetizada, contrastada con la oscuridad de los personajes, los movimientos constantes de cámara no eran gratuitos, sino que acompañaban esos momentos emocionales y las situaciones que eran enriquecidas por esos mismos movimientos. La edición era fantástica, especialmente en la segunda temporada, donde no solo permitía jugar con los contrastes de las historias, sino que generaban un metarrelato entre la obra de teatro y lo que pasaba en la realidad. Nada era simple o vacío, todo tenía sentido y tenía tanto valor estético como narrativo. Pero como nada dura para siempre, ambas series se fueron encerrando en lo que creían sus principales valores. Para nadie es un secreto que muchos espectadores veían la serie por la desnudez y el sexo explícito, sino también por la violencia directa y el humor muy bien combinado con la crítica. Sin embargo, cada vez que The Voice hacía salpicar sangre o decía vulgaridades y la gente se reían, más escenas de este tipo se incluían y la gente seguía riendo, aunque cada vez con menos fuerza. En Euphoria, cada vez que Sydney Sweeney salía sexy o Rue se metía en problemas de drogas, más escenas así se incluían. Y la gente, obviamente, lo quería ver, pero en ambos casos el trasfondo ya se había perdido o simplemente se habían convertido en meras excusas. Las últimas temporadas de ambas series son la peor versión de ellas mismas. Rue, Casey y Nathan, el padre de Nathan también, ya no tienen nada de esos matices, son solo cascarones vacíos que sirven para que creamos que se trata de la misma serie. Ahora es una serie de narcos, prostitución y una persecución constante de la fama que es incapaz de darle algo más de profundidad a sus personajes. Rue termina metida en historias absurdas, directamente involucrada con lo peor de la mafia y aunque parezca que se sorprende por lo que ve, nunca hay repercusiones morales y psicológicas reales en su personaje, al verse en medio de eso. Algo que jamás, jamás haría la Rue de verdad. Lo mismo pasa con Casey y con Nathan, que se vuelven más protagónicos y todos sabemos por qué. Pero que son personajes tontos, vacíos, ahora sin ningún dilema de ningún tipo, sino solo queriendo más y más dinero y más fama. A Sam Levinson se le olvidó que él estaba haciendo una serie sobre la adolescencia y convirtió su gran trabajo en Narcos 4 o 5, no sé en dónde vaya esa serie. Si Sydney Sweeney quería huir de producciones que la explotaran sexualmente, creo que no pudo elegir peor lugar para hacerlo que Euphoria, donde ya no ven nada más en ella que eso, y eso fue precisamente lo que llevó a muchos otros protagonistas a abandonar la serie. Y en The Voice, temporada tras temporada tuvimos que ver las fragilidades de Homelander una y otra vez vimos gente destrozada y chistes alrededor de eso hasta que dejó de ser gracioso. El chiste escatológico del sujeto que defeca sangre hasta morir mientras lo ven con indiferencia a Homelander y los demás ya no es comedia, es violencia visual injustificada, ya no es irreverencia sino estupidez disfrazada. Algo que pasa también con la constante pero terriblemente frecuente referencia al sexo en las conversaciones. El hecho de que los protagonistas además pasen cada temporada por las mismas disputas sobre la moralidad cuestionable de Butcher y contrastada con Huey deja de ser interesante. La manera ingeniosa para infiltrarse a lugares de mucha seguridad se convierte en ponerse una gorra y pasar desapercibidos
o dejar desmayado a un primer y único guardia en un edificio de máxima seguridad al que entran como si nada. Es tan poco el esfuerzo de los guionistas que todo pierde hasta el más mínimo resquicio de verosimilitud. Es rescatable de esta última temporada el intento por retratar el fascismo religioso más descarado de este país en la actualidad, pero no muestran lo más importante y que hace posible ese fascismo, y es la incondicionalidad de sus seguidores, a quienes no les importa ver incluso el peor abuso de poder porque seguirán estando ahí. Debo advertir aquí un spoiler, y es que no solo es patético que al final logren montar todo un laboratorio de energía nuclear, sino que también en la pelea final, en la cámara de grabación se caiga y quede grabando, porque ese es un recurso muy perezoso que ya hemos visto en muchas películas. Además, después de la derrota de Homelander, el país pues se calme. Precisamente, si hubiesen querido realmente criticar ese fascismo, no debieron quedarse solo con un sujeto que lo representaba. El problema real es la gente que lo sigue, por lo que al final una guerra civil por la derrota de Homelander habría sido lo más creíble en la serie. Infortunadamente, estas dos series que tanto recordaremos han dejado de ser eso por lo que las recordaremos, y se han convertido en un producto más de una producción audiovisual hiperviolenta, sexualizada hasta no poder y vacía, muy vacía. En últimas, reflejos involuntarios y poco irreverentes de nuestra actualidad. Muchas gracias por vernos, somos J Cine. Ahora me acompaña mi amiga Abril Velázquez en la grabación, investigación y edición de los videos. Dejen en sus comentarios qué piensan, cómo les parecen los videos, qué creen de estas dos series. Chao, un abrazo, que estén muy bien.